Este es un viaje a uno de los capítulos más oscuros y esenciales de la historia. Es un tema que requiere respeto y memoria. Si crees que es vital recordar estas atrocidades para honrar a las víctimas y garantizar que la historia no se repita, apóyanos ahora mismo. Dale me gusta a este video o artículo para que llegue a más personas y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas difíciles verdades. El periodo del nacionalsocialismo en Alemania, extendiéndose desde 1933 hasta 1945, se distingue en la historia no solo por sus ambiciones geopolíticas y el Holocausto, sino también por el sistemático abuso de la ciencia y la medicina como herramientas de persecución y aniquilación. Bajo la dirección de figuras como Heinrich Himmler y la supervisión de la SS, se orquestó una serie de experimentos médicos que trascendieron la crueldad individual para convertirse en políticas de Estado. Estos experimentos, realizados en su mayoría en los campos de concentración de Dachau, Auschwitz, Ravensbrück y Natzweiler, tuvieron como sujetos a prisioneros considerados infrahumanos, principalmente judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos, quienes no tenían voz ni protección legal alguna. Los objetivos variaban, desde la búsqueda de métodos para mejorar la supervivencia de las tropas alemanas en condiciones extremas, hasta la promoción de la ideología racial y el desarrollo de métodos de esterilización masiva. La magnitud y el horror de estos actos resultaron en el juicio de los doctores de Nuremberg, donde se estableció el Código de Nuremberg, un documento fundamental que codificó el principio del consentimiento informado y sentó las bases de la ética de la investigación moderna, nacida de la necesidad de establecer una barrera inquebrantable contra tales atrocidades. La revisión de estos 5 experimentos más terribles sirve como un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la depravación humana, cuando se despoja al individuo de su humanidad y a la ciencia de su brújula moral. El primer conjunto de experimentos que destaca por su fría racionalidad en el contexto de la guerra es el de la supervivencia en alta altitud y baja presión, llevado a cabo principalmente en el campo de concentración de Dachau. Estos experimentos fueron impulsados por la necesidad de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, de comprender y mejorar la resistencia de sus pilotos a las extremas condiciones encontradas durante vuelos a gran altura. El doctor Sigmund Rascher, bajo la atenta mirada de Himmler, fue la figura central detrás de estas pruebas. Para simular las condiciones atmosféricas de gran altitud, Rascher empleó una cámara de baja presión que podía replicar alturas de hasta 20.000 metros. Los prisioneros eran introducidos en esta cámara sellada, a menudo sin ninguna ropa o protección adecuada, y el aire era gradualmente extraído, sometiéndolos a una presión atmosférica rápidamente decreciente. El segundo experimento, estrechamente ligado a las condiciones de guerra en el frente oriental, fueron los experimentos de congelación e hipotermia, también principalmente en Dachau y liderados por el mismo doctor Sigmund Rascher. El propósito declarado de esta serie de pruebas era encontrar el mejor método para reanimar a los pilotos de la Luftwaffe que caían en las aguas heladas del Mar del Norte y otros frentes fríos, una preocupación logística de gran importancia para el alto mando. Los prisioneros eran despojados de sus ropas y obligados a permanecer en un tanque de agua helada, cuya temperatura se reducía a veces hasta los 2 o 3 grados Celsius, o eran expuestos desnudos al aire libre durante horas en temperaturas bajo cero. El cuerpo humano se convertía en un termómetro viviente. El descenso de la temperatura corporal central de los sujetos era medido constantemente a través de termómetros rectales, o, en un acto de extrema invasión, insertados directamente en el estómago o el útero. Los investigadores buscaban determinar el punto exacto de temperatura corporal en el que la muerte sobrevenía. El cinismo de estos experimentos radicaba en que se presentaban como una investigación vital para salvar vidas alemanas, ignorando por completo el genocidio que se cometía en el proceso de obtención de datos, demostrando que la ciencia se había convertido en un arma sin alma al servicio de la ideología de la superioridad racial. Hemos cubierto la fría lógica militar detrás de los horrores de la altitud y la congelación, pero lo que sigue es aún más perturbador, ya que abordaremos la perversión de la ciencia al servicio directo de la ideología racial.
Si este contenido te mantiene en vilo y consideras que la información es importante para el debate ético, por favor, tómate un momento para asegurarte de que ya estás suscrito y tienes la campana de notificaciones activada. Sigamos adelante. El tercer grupo de experimentos, enfocados en la guerra biológica y la inmunología, fue el experimento de la inoculación de enfermedades infecciosas y malaria. Estos se llevaron a cabo en varios campos, destacando Sachsenhausen, Natzweiler y, de forma particular, el campo de concentración de Dachau, donde se realizaron extensas pruebas con la malaria. El Dr. Klaus Schilling, un respetado parasitólogo antes de la guerra, dirigió los experimentos de malaria con el objetivo de probar la eficacia de diversas drogas sintéticas y naturales contra la enfermedad. Prisioneros sanos, principalmente clérigos polacos y gitanos, fueron deliberadamente infectados con el parásito de la malaria, a menudo mediante la picadura de mosquitos portadores de la enfermedad o a través de inyecciones de sangre infectada. Una vez que los prisioneros desarrollaban los síntomas agudos de la malaria, fiebres altas, escalofríos violentos, delirio y anemia, se les administraban distintos medicamentos experimentales. Estos compuestos eran a menudo tóxicos o ineficaces, ya que se trataba de fármacos que no habían sido probados en modelos animales o que estaban en etapas muy tempranas de desarrollo. El ciclo de enfermedad y tratamiento era repetido en muchos sujetos para estudiar la evolución del parásito y la resistencia a los medicamentos. El cuarto experimento se sumerge directamente en la ideología racial nazi y su obsesión por la eugenesia, siendo los experimentos de esterilización masiva y ginecológicos. Estos fueron impulsados por la necesidad del Tercer Reich de encontrar métodos rápidos, baratos y eficientes para esterilizar a millones de personas consideradas racialmente indeseables o genéticamente defectuosas, sin la necesidad de cirugías invasivas o la complicación de los procesos legales. El Dr. Karl Klauberg, un renombrado ginecólogo, se convirtió en el principal arquitecto de estos experimentos, llevándolos a cabo en Auschwitz y Ravensbrück. El método central de Klauberg consistía en inyectar sustancias cáusticas y irritantes, como soluciones ácidas o formalina, directamente en el útero y las trompas de falopio de las mujeres prisioneras, con el objetivo de inducir una inflamación grave que resultara en la oclusión y esterilización permanente. El procedimiento se realizaba sin anestesia o con una sedación mínima, y las inyecciones provocaban dolores atroces, fiebres altas, infecciones graves y peritonitis. El quinto, y quizás el más infame de todos los programas experimentales, fue el proyecto de gemelos y genética racial, liderado por el Dr. Joseph Mengele, conocido tristemente como el Ángel de la Muerte en Auschwitz. Mengele, impulsado por una fascinación sádica por la genética y la pseudociencia racial, utilizó a miles de prisioneros, con un enfoque particular en parejas de gemelos, tanto idénticos como fraternos, personas con anomalías físicas y niños con enanismo. Su objetivo principal era demostrar la supremacía de la raza aria a través de estudios genéticos comparativos y encontrar la manera de aumentar la tasa de natalidad de la raza superior mediante el entendimiento de la gemelación. Los 5 experimentos aquí descritos, alta altitud, congelación, inoculación de enfermedades, esterilización y manipulación genética de gemelos, representan solo una fracción de las atrocidades médicas cometidas por el régimen nazi. Cada uno, en su propia forma, ilustra una dimensión diferente de la inhumanidad. El primero y el segundo, la indiferencia instrumental del soldado científico. El tercero, la crueldad metódica del biólogo al servicio de la guerra biológica. Y el cuarto y el quinto, la abyecta perversión de la medicina al servicio de la ideología racial y eugenésica. El impacto de estos actos fue doble. Por un lado, la muerte y el sufrimiento incalculable de miles de víctimas inocentes. Por el otro, la completa destrucción de la confianza en la institución médica, que había jurado ante todo no hacer daño. El legado más duradero de esta barbarie es el Código de Nuremberg de 1947, que surgió directamente de los juicios a los médicos nazis. Este documento, con sus 10 principios, estableció que la absoluta necesidad del consentimiento voluntario del sujeto humano es primordial en cualquier experimento, un principio que hoy es el pilar de la bioética a nivel mundial. Al examinar estos horrores,
La historia nos obliga a confrontar la fragilidad de la ética profesional frente al poder absoluto. Si esta historia te ha movido o crees que aporta valor a la memoria histórica, déjanos tu me gusta como un voto de recuerdo y comparte este contenido en tus redes. Si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando juntos las lecciones más difíciles y profundas que nos dejó la Segunda Guerra Mundial.